En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el capítulo 23 del libro de Lucas, y Lucas describe el apresamiento, el juicio, la forma como trataron al Señor y cómo lo crucificaron. Ahora vamos a leer desde el versículo 50 en adelante, donde Lucas describe la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Dice así la palabra del Señor. Había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que se os habló cuando aún estaba él en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de estas cosas a los 11 y a todos los demás. Aquí se describe la resurrección del Señor, cómo el Señor fue sepultado en un sepulcro de un hombre adinerado llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea. Era miembro también del concilio, es decir, los del concilio eran también parte del gobierno del pueblo de Israel, que era el Sanedrín. Era un hombre importante. La Biblia dice aquí que era un varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, porque se pusieron de acuerdo para conspirar y matar al Señor, pero él no había consentido con ellos. Él en realidad era un discípulo secreto del Señor. Él había creído en el Señor. Así que José de Arimatea, siendo un hombre que la mayoría de las personas piensan que era rico, decidió pues dar su sepulcro al Señor, es decir, para que enterraran allí al Señor. Entonces, aquí vemos cómo el Señor resucita, como a causa de la premura del tiempo, no se había tenido la oportunidad de ungir el cuerpo del Señor cuando lo bajaron de la cruz. Y pasaron 2 días, 3 días, y por la madrugada, el primer día de la semana, las mujeres piadosas que amaban al Señor prepararon especies aromáticas, que era la costumbre del pueblo de Israel, que lavaba, limpiaba bien el cuerpo, ungían los cuerpos de los muertos, los envolvían en
en tiras de tela, en sudarios. Esto era una costumbre que la habían adquirido probablemente de la cultura judía. No olvidemos que el pueblo de Dios se formó en una región llamada Gosén, donde ahí se multiplicó el pueblo de Israel, solamente que ellos tenían un estatus de esclavos, pero adquirieron muchas costumbres de la cultura egipcia. Entonces una de las costumbres era precisamente ungir los cuerpos, lavarlos bien, prepararlos y envolverlos con telas. Eso es lo que habían hecho con Jesús, solamente que apresuradamente. Probablemente lo envolvieron, pero no lo ungieron con esas especies aromáticas. Y estas mujeres llevaban precisamente esos ungüentos para ungir al Señor, aunque pensaban que cómo podían hacer para entrar al sepulcro y realizar este acto. Pero cuando llegaron, el sepulcro estaba abierto, la piedra estaba quitada. Entonces ellas se alarmaron. Era el primer día de la semana y ellas vinieron al sepulcro y prepararon esas especies aromáticas y ungüentos y se fueron al sepulcro. Aquí dice en el capítulo 24, versículo 1, el primer día de la semana, porque eso está bien establecido. Jesucristo resucitó no el sábado, no el martes, específicamente fue el primer día de la semana, es decir, lo que nosotros llamamos domingo, después del día de reposo. Y vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ya aquí se declara que no solamente eran ellas, sino un grupo de mujeres. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, por el hecho de que Jesús, el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro, entonces era necesario la intervención divina, era necesario la aclaración, la revelación que Dios quería darles a estas mujeres. Y envió el Señor sus ángeles. Y se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor ellas y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y luego los ángeles continuaron hablando: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Ya no eran 12, porque ustedes saben que Judas se había apartado del grupo, había traicionado al grupo y especialmente al Señor, y que él se había ahorcado. Entonces ellas regresaron y dieron las buenas nuevas a los 11 y a todos los que estaban con los apóstoles o con los discípulos. Y estas mujeres eran
María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Todo este relato, amados hermanos y hermanas, es un relato que nos habla de la intervención de Dios en la resurrección de nuestro Señor. A la luz de los otros evangelios, el sepulcro estaba custodiado por soldados romanos. Tenía un sello. Nadie podía romper el sello so pena de muerte. Así que nadie podía acercarse a la tumba. Los discípulos o los apóstoles estaban llenos de miedo, de temor, encerrados en sus casas. Estaban tristes, seguramente comentaban la muerte del Señor y seguramente expresaban la pérdida de su esperanza. Ya no se acordaban de las profecías de la muerte y resurrección de Cristo que el Señor les había hablado varias veces. No entendían, no comprendían. Sin embargo, estando en esas condiciones, había un grupo de mujeres muy piadosas que amaban al Señor. Entre esas mujeres, algunas que le sirvieron con sus bienes, otras que recibieron beneficios como sanidades y liberaciones de parte del Señor. Y estas mujeres mostraban su amor hacia el Señor, tratando de ungir el cuerpo de nuestro Señor. Cuando fueron a la tumba estaba abierta. Eso fue una sorpresa para ellas. Y se acercaron al sepulcro y 2 ángeles se le aparecieron a estas mujeres y les plantearon una pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues él ha resucitado. Algunos eruditos de la Biblia declaran que estas palabras son extraordinarias. Son palabras que se expresaron por primera vez en toda la historia de la humanidad. Porque está establecido por Dios que el hombre debe de morir primero y después comparecer ante el juicio de Dios. Así que cuando las gentes de toda cultura, de toda raza, en toda época y en todo lugar han ido a los cementerios y van allí porque allí yacen los restos, los cuerpos de sus muertos. Y la pregunta del ángel fue esta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los ángeles están diciendo a las mujeres que Jesús estuvo breve tiempo muerto, pero que ha resucitado como Él dijo, como Él había profetizado una y otra vez a sus discípulos, o como también en las profecías de las Escrituras se declara que Él tenía que resucitar. Pedro dijo en una predicación que era imposible que la muerte pudiera retener a Jesucristo, porque Él es Señor de la vida y Señor de la muerte.
y porque Él es Dios y porque Él no pecó. Entonces, la muerte no tenía derecho legal sobre Jesucristo. Él es el Señor de la muerte y es el autor de la vida. Él sacó a luz la eternidad. Y aquí los ángeles están diciendo, no busquen entre los muertos al que vive. Y luego los ángeles les hacen recordar a las mujeres cómo el Señor les había dicho previo a su muerte que Él iba a resucitar. Se acordaron de las palabras que Cristo dijo y entonces corrieron a donde estaban los apóstoles, que por cierto no salían a la calle, estaban llenos de miedo. Entonces ellas hablaron de lo que los ángeles les habían dicho. Y mientras los demás dudaban y creían que las mujeres estaban hablando locuras, Pedro salió corriendo al sepulcro y halló que el sepulcro estaba abierto y también vacío. Mañana continuaremos estudiando este relato de la resurrección de Jesús, un hecho sin precedente, único en la historia, pues ningún otro ha resucitado, solamente Cristo, y nosotros cuando Él venga. Dios les bendiga y les guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.